Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos una nueva edición de Congreso Futuro, donde estamos revisando parte de las exposiciones de quienes nos han visitado en Congreso Futuro desde el año 2011. Científicos, investigadores, humanistas, gente hablando de tecnología y, por supuesto, los premios Nobel que han formado parte de este mega evento, el más importante a nivel nacional y uno de los más destacados a nivel internacional, y que el próximo año cumple 10 años. Recordamos que este programa especial está siendo transmitido en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades para acercar la ciencia y el conocimiento a públicos más específicos. Nos quedamos con Chris Rapley, quien nos visitó en el año 2016. Este científico británico, profesor de ciencias climáticas, que nos habló acerca de los efectos del cambio climático en la sociedad. En aquel entonces ya nos planteaba las consecuencias de este fenómeno en cuanto a la sequía, a la migración, a la pobreza y también a los conflictos, efectos que hoy se hacen latentes. Revisemos entonces esta charla ofrecida por Chris Rapley en 2016 sobre si se adaptará la sociedad a los cambios climáticos. Veamos. Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar acá. Y voy a hablar respecto al título que ustedes ven acá en la pantalla. Si es que la sociedad se va a adaptar al cambio climático. Y yo quiero comenzar con esta imagen que es muy conocida de este objeto, muy conocido para todos ustedes, una imagen muy bonita, pero ustedes pueden ver esta foto desde muchas perspectivas, con distintos ojos, y yo quiero llamar su atención a este objeto desde dos grupos de ojos, uno a través de los ojos de un científico que está interesado en objetos complejos, en sistemas complejos y cómo ellos funcionan, que es algo que me fascina. A toda mi carrera científica ha estado penetrada por esto, y este objeto representa lo más complejo que nosotros podemos estudiar. Es el objeto más complejo que nosotros conocemos en todo el universo. Y esto, a pesar de esta charla maravillosa que dio Thomas Henning y Lisa ayer respecto a los miles de exoplanetas que hoy día existen, todavía no conocemos de los otros objetos en el universo que tienen vida. Para estudiar este objeto, entonces, nosotros tenemos físicos, geólogos, químicos, tenemos biólogos, ecologistas, pero la existencia de esta imagen nos dice que tenemos que tener gente que entienda la conducta humana, porque esto es una especie avanzada que existe hoy día en esta foto maravillosa. Tenemos que entender las tecnologías, las economías, psicología y todas las distintas partes de este sistema, la atmósfera, la biología, la gente, los océanos, todo interactúa en un globo integrado. Y de hecho, tenemos el pensador James Locke británico que sugiere que nosotros deberíamos considerar este objeto como un organismo viviente único, unificado, de lo cual todos somos parte. Esto es una forma de ver este objeto. Es un objeto que es de extraordinario interés académico, pero también podemos verlo a través de los ojos del ser humano. Y a través de los ojos del ser humano, esto es una nave espacial en nuestra casa, en nuestro sistema que nos apoya. Y si nosotros estamos en esta estación espacial, lo último que vamos a considerar va a ser, ¿no es cierto?, intentar ir en contra de esto que nos entrega oxígeno, agua, todos los elementos para vivir. Por lo tanto, tenemos que verlo así. Alguien puede ver que hay muchos problemas en la vida, pero por lo menos podemos tener un viaje gratis quizás al sol todos los años, pero esta nave espacial nos está llevando a nuestro destino. Esta es otra imagen del mismo objeto y, por supuesto, si ustedes ven acá, hay algo que es distinto a la anterior. No podemos ver la superficie, y esto debido a que esta imagen se ha tomado desde una parte distinta al espectro de radiación. Se ha tomado en radiación de calor, por lo tanto, ver el calor de este planeta, lo que está emitiendo
expandiéndose hacia el universo es lo que se representa acá. Y por supuesto, vemos que se conjuga todo el calor que viene del Sol, pero también de los fluidos, de los océanos, de las emociones, de toda la vida, de todo que está en el planeta que nos interesa a nosotros también y que origina energía. Pero también tenemos que lograr un equilibrio en esta energía, por lo tanto, tenemos que irradiar parte de esta energía hacia el espacio. Y esta imagen muestra la energía que cuando sale hacia la atmósfera realmente está captando esta energía y está captando no solamente porque existe nitrógeno y oxígeno que nosotros estamos respirando permanentemente, sino que por las pequeñas concentraciones que existen también en la atmósfera, que nosotros llamamos gases de efecto invernadero, que dióxido de carbono, metano y otras cosas también. Y eso es lo que nos da la opacidad y que ve que estamos tapando esta superficie con esta energía y nos permite de alguna forma vivir porque tenemos pequeñas concentraciones de gas de efecto invernadero, pero esto se está irradiando hacia la superficie. Por lo tanto, en esta imagen nosotros podemos ver la superficie irradiada y la temperatura estamos hablando de 30 grados aproximadamente en promedio, en diferencia del pasado. Por lo tanto, grados centígrados que hacen, ¿no es cierto?, que esto hoy día sea habitable. Estamos hablando de menos 15, que sería finalmente una posibilidad de impedir la vida en el planeta porque estaría todo congelado. Así se ve la energía. Ahora, esta imagen es muy importante. La cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera, por lo menos, estamos hablando de millones de años. Ese ha sido muy gentil entre todas las unidades Newton y en una escala, por lo menos de los últimos millones de años, es el ritmo natural de las eras, donde hay enfriamiento, hay concentración de dióxido de carbono, de monóxido de carbono que baja en 80 unidades y nosotros podemos ver entonces la integración en un periodo de calentamiento que es ahí donde estamos ahora, que es más breve que la era de frío de hace 10.000 años, ni de que trae este periodo de calentamiento, don procesos que empiezan a operar en esta complejidad de sistema que limitan la cantidad de monóxido de carbono que nosotros tenemos. Y esto ha estado presente durante millones de años, pero durante los últimos años la humanidad ha estado, a través de la ciencia, la economía, la tecnología y el mundo moderno, ha estado utilizando combustibles fósiles y energizándose con ellos. El dióxido de carbono que nosotros estamos liberando se está acumulando en la atmósfera a través, digamos, de procesos que demoran miles de años en procesarlo. Por lo tanto, estamos aumentando la cantidad de este elemento en la atmósfera a través de 400 partes por millón. Y esta es la primera vez en la historia del ser humano y, de hecho, está muy prolongada, que ha llegado a este nivel, donde nosotros estamos respirando la atmósfera que cualitativamente es muy distinta, cuantitativa también es muy distinta a lo que nosotros teníamos antes de la época de la industrialización. Por lo tanto, esencialmente tenemos un cambio fundamental de los elementos y del metabolismo del clima, esencialmente. Hemos agregado hoy día opacidad a la atmósfera y hemos alterado el equilibrio de energía de nuestro planeta. Y eso es lo que muchos científicos hablan de la entropía, de la era, cuando los humanos empiezan a dominar el proceso geológico del planeta. Por lo tanto, hay consecuencias. Entonces, a medida que se acumula energía, el mundo se calienta, tenemos nieves que se derriten, los océanos y la atmósfera circulan en un ritmo distinto, hay cambios climáticos extremos, el ciclo del agua también se acelera. Cuando cambia 1 grado, se aumenta la cantidad de agua que va a la atmósfera en un 7%. Los ecosistemas responden, la vida responde. Y también se ven afectados los suministros de aguas y la gente, todos nosotros nos vemos impactados por ello. Y lo que nosotros sabemos es que nos adaptamos en forma imperfecta al mundo moderno, incluso al sistema climático que hemos heredado, al que nosotros estamos al mismo tiempo provocando. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque el cambio climático nos puede impactar directamente, pero también en una
integración compleja del mundo globalizado hace que esto multiplique las complejidades de las amenazas. Y entonces esto actúa como un multiplicador de amenazas. Y tenemos ejemplos acá que entre el año 2007 y 2010 tuvimos una sequía muy intensa en el área, digamos, de Siria, en toda la parte agrícola. Y esta sequía muestra acá en este mapa los bloques en colores que representan los niveles de sequía de esta área. En amarillo tenemos una sequía, pero no inusual. En rojo es muy extrema y en el color café oscuro vemos que es un nivel de sequía extremadamente inusual. Estamos hablando que esto ocurre cada 1000 años anteriormente y esta sequía está llevando a más de 1,5 millones de personas que empiezan a migrar hacia las ciudades, donde se unen a otros millones de personas que son desplazadas por la guerra. Por lo tanto, tenemos este flujo masivo hacia las ciudades, que lo que hace muy difícil para las autoridades manejar esto, porque realmente empieza la insatisfacción, empiezan las alteraciones civiles, empiezan las protestas y todos los problemas que todos conocemos. Y los flujos de refugiados también se anexan a esto. La pregunta ¿es parte de la historia el cambio climático? Y la atribución a esto, las sequías extremas, se puede calcular por la comunidad de científicos que ha sido 2 o 3 veces más probable debido al cambio climático que ya está ocurriendo en esta área. Si nosotros agregamos, ¿no es cierto?, todos estos efectos, vamos a poder ver que hay una cantidad de dióxido de carbono que se aumenta en forma dramática. Y esto hace que el problema se empeore. Y nosotros vemos seriamente que millones de personas están desplazándose, corriendo riesgos dramáticos, muchas veces tratando de cruzar el Mediterráneo y más problemas en Europa. Tenemos flujos masivos de refugiados que tratan de encontrar un nuevo hogar y nuevas vidas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha estado pensando respecto a esto, respecto a todos estos cambios, y en el año 2014 plantearon este cambio de las precipitaciones, de todos los niveles de mareas y eventos muy extremos que van a intensificar la inestabilidad global, el hambre, la pobreza y conflicto. Probablemente van a llevar a escasez de alimentos y de agua, muchas enfermedades, disputas entre los refugiados respecto a los recursos, la destrucción de los desastres, por supuesto naturales, en regiones a través de todo el globo. Y por supuesto, esto está llegando a una etapa terrible hoy día. Entonces, acá tenemos mucha presión, tratamos de no estar solos en toda esta tarea, pero la buena noticia que ya escuchamos del ministro es que la verdad ha estado hablando hacia el pasado. Los científicos han estado hablando a los líderes están considerando lo que están diciendo los científicos, lo están considerando seriamente y están hoy día con el caso de París en el año 2007, donde el año pasado también en diciembre está este acuerdo de París y el ministro de Medio Ambiente también empiezan a llegar a este acuerdo de la conferencia de las partes. Y entonces lo clave en estos acuerdos es que todas estas naciones tienen objetos y objetivos comunes para poder entonces llegar a los niveles preindustriales y poder perseguir este nivel de reducción de la temperatura, donde nosotros hasta el momento solo tenemos incremento. También para poder hacer esto, existe un plan colectivo para poder detener las emisiones de dióxido de carbono y para hacer esto, entonces, y cortar las emisiones antropogénicas para poder lograr un equilibrio que pueda eliminar toda esta problemática hacia el siglo XXI. Entonces, esto es realmente un logro extraordinario y lo podemos ver en París, en el Acuerdo de París, que la humanidad hoy día, con todos los líderes, han acordado respecto a este objetivo tan importante.
¿Qué es lo que significa todo esto? Este gráfico muestra año tras año la cantidad de dióxido de carbono que están emitiendo los seres humanos hacia la atmósfera. Por supuesto, si nosotros ponemos el dióxido de carbono y lo detenemos, el planeta va a encontrar un nuevo equilibrio que va a durar 30, 45 años, pero vamos a seguir produciendo cada vez más dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, el planeta siempre está tratando de buscar este equilibrio y no termina esta búsqueda. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo hasta hoy día es la línea azul que se muestra en la parte de arriba, muestra hacia dónde vamos si no se toma ninguna acción y si seguimos tal como lo estamos haciendo ahora. Y esto va a terminar al término de este siglo con una elevación de 3,6 grados en la temperatura, a lo mejor un poco más o un poco menos, pero siempre es una cosa tan compleja que es muy difícil hacer una predicción que sea tan acuciosa, por lo tanto son aproximados. Pero la promesa, digamos, de las naciones que están comprometidas como parte de esta conferencia de las partes en París, va a apuntar a una reducción de la temperatura hacia solamente 2,7 grados Celsius. Si empezamos a tomar acción e implementamos esto así como se ha prometido, ustedes recordarán entonces que los acuerdos, dice 2 acuerdos y luego 1,5 también. Y la curva verde es lo que nosotros tenemos que seguir para poder solucionar el problema de emisiones que nosotros tenemos. Esa es nuestra aspiración. Por lo tanto, ya es un desafío ir de 3,6 a 2,7, ¿no es cierto? Las naciones tienen que mirarlo con mucha atención, recuerdo los compromisos que están implementando, pero hay una brecha, hay una gran brecha en lo que se debe conseguir. Lo que nosotros vemos acá, que estamos comprometidos a cumplir entonces con este Acuerdo de París para poder caracterizar, como lo han hecho muchos, esto es el acuerdo colectivo mayor que se ha logrado en la historia de la humanidad. Tenemos la participación de los gobiernos, el sector empresarial, los ciudadanos. Todos debemos trabajar juntos en forma coherente para poder lograr este objetivo. No es fácil, en realidad. Este problema ha sido característico y ha sido una de las cosas más difíciles quizás que la humanidad haya enfrentado alguna vez. Por lo tanto, tenemos este demonio que nos está siempre abordando y que nos está haciendo pasar por estos momentos tan difíciles. ¿Por qué es tan difícil? Porque requiere una transformación rápida y fundamental del mundo moderno, del suministro de energía, de la parte económica, de la parte política, infraestructura y de la conducta humana. No es una pequeña tarea, como se podrán dar cuenta. Y como Michael Sandel dijo ayer, tenemos que considerar la dirección hacia donde vamos. Pero por supuesto, estamos lejos todavía de lograr todo esto. Esto es un desafío, pero no es suficiente, porque tenemos instrumentos societales que son inadecuados. Tenemos que inventar instituciones e instrumentos para que podamos trabajar juntos como humanidad. Tenemos instituciones que están cambiando la política. Es todo un negocio, es toda una tarea que tenemos que acelerar. Hay intereses de muchas personas, hay muchas personas que se sienten muy cómodas con el mundo moderno tal como es hoy día. Y esto, por supuesto, va a impedir el progreso, va a impedir que el mundo siga movilizándose de la misma forma como lo estamos haciendo hoy día. Y esos son los intereses que existen ahí. Pero existe también la desconexión, la tendencia a decir, no, no es ahora, no es aquí, no me corresponde, no es mi problema, no tengo que ver con esto. Yo sigo haciendo mi tarea, yo tengo una familia que encargarme, yo tengo vecinos, tengo comunidad y todas estas otras cosas son distracciones. Pero realmente hoy día tenemos que profundizar en este tema, tenemos que hablar de ello y tenemos que incorporarlo a nuestra mentalidad, que la tecnología y la ciencia también tiene que incorporarse también en nuestros cerebros para trabajar en conjunto y crear esta sensibilidad de poder impedir este peligro y de impedir esta violencia lenta cuando nosotros nos comportamos con una insensibilidad al respecto.
Como presidente del museo en Londres, podemos ver que uno de los privilegios que he tenido hoy día es ser capaz de poder ver los archivos que están almacenados, con el 96% de todo lo que está recolectado ahí, porque la verdad es que este museo contiene una cantidad de tesoros ahí, aparte de los archivos. Y cuando vemos estos objetos, cuando vemos, por supuesto, toda la distancia espacial que existe a través de toda la historia, la revolución industrial hasta el presente, cuando vemos todo este material, es sorprendente por la ingenuidad de los ingenieros que crearon las tecnologías que hoy día subyace al mundo moderno. ¿Cuánta gente en la sociedad son ingenieros que innovaron con cosas muy, muy pequeñas para la humanidad y que finalmente han tenido una productividad enorme, que han tenido un impacto enorme en todo el mundo que nos rodea? Esto es un reconocimiento muy importante que lo que vemos a partir de la ingenuidad humana, porque se pensó para crear las condiciones correctas y la atracción correcta, nosotros lo cambiamos. Pero ¿cómo podemos hoy día hacer que todo esto pueda ser innovador con lo que tenemos, con las energías solares, las energías eólicas, con la energía nuclear? La ingenuidad humana puede hacer también que toda la tecnología esté a servicio de forma distinta. Estamos viendo que hay ingeniería alrededor de todo esto. Tenemos hoy día programas masivos que hoy día es más que equivalente a poner el hombre en la luna. Tenemos muchas tecnologías. Les aliento a los ingenieros, a los niños que vayamos tras esta meta. Y vemos hoy día que los países del mundo han reconocido todo esto, que hay 20 países que han firmado ya acelerar los avances tecnológicos en las energías verdes. Este programa se llama Mission Innovation y podemos sentirnos orgullosos en Chile, que es uno de los países signatarios que justamente está atrás del movimiento innovador. Pero por supuesto un gran país que nosotros tenemos que poner atención es China, porque China es el líder del mundo en lo que es energía fotovoltaica solar y en la matriz energética. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, bueno, ellos han hecho ya un compromiso de lo que es una energía renovable en un 20% de reducción hoy día. Y esto es equivalente a instalar 1.000 gigawatts de potencia. Es equivalente a todo lo que es alimentar a todos los Estados Unidos. Y lo están haciendo hoy día con un compromiso que abarca 15 años. Y cuando los chinos se comprometen con algo, hay confianza en que lo pueden hacer y nosotros sabemos que van a poder lograr este objetivo. Por lo tanto, es un ejemplo extraordinario que todos deberíamos actuar de forma similar y hacer una contribución para resolver este problema. Pero finalmente la tecnología no es suficiente, se requiere más que eso. Y nosotros ayer escuchamos de Michael Sandel un mensaje que esencialmente nos habla que tenemos que santificar con sabiduría. Todos nosotros estamos en un mundo donde estamos haciendo supuesto, donde se están haciendo grandes decisiones, diferentes análisis, análisis costo-beneficio, pero yo rechazo esa perspectiva. Michael dijo ayer también que es una visión encapsulada. Es maravilloso, nunca había escuchado ese concepto antes. Pero también el Papa, por ejemplo, que ha publicado su encíclica el año pasado, también dice que los avances científicos más extraordinarios, que las habilidades técnicas más extraordinarias, que los crecimientos económicos más sorprendentes deben estar acompañados por progreso social, moral, para que no se tornen en contra del ser humano. No solamente entonces tenemos un desafío tecnológico, nosotros tenemos que tener una sociedad que esté reintroduciendo la ética y la moral en el mundo de la política, en el mundo de la toma de decisiones, de forma tal que avancemos hacia una sociedad en la cual trabajemos globalmente, todos en conjunto, para hacer un mundo mejor. Y ese es un gran desafío. Finalmente, ya existe, digamos, cambio climático que está instalado. Si la humanidad se deja hoy día de emitir el dióxido de carbono, el planeta no se va a equilibrar sino hasta 40 años más. Por lo tanto, tenemos que reconocer hoy día este riesgo que estamos
enfrentando. Por lo tanto, tenemos que pensar en nuevas formas de manejar esto. Tenemos que ser responsables de todo esto. Nosotros tenemos en Londres una capital en la cual estamos abordando este enfoque de gestión. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cómo podemos manejar las probabilidades de riesgo? ¿Cómo podemos manejar el impacto? ¿Y cómo podemos recuperarnos de todo este riesgo? Y esta imagen de Londres muestra hoy día una inundación que ha sido justamente una de las mayores que hemos enfrentado, afectando miles de residentes, miles de colegios, de edificios, de colegios, de hospitales y todo está en riesgo. Pero nosotros vemos hoy día que tenemos una ruta de adaptación para poder manejar todo esto. Siempre tenemos que ver la reducción de las incertidumbres científicas y, por supuesto, tenemos que abarcar todo esto para no ser paralizados por lo que estamos enfrentando. Tenemos que poner planes en conjunto para poder manejar las eventualidades, para poder tomar decisiones de acuerdo a lo que estamos enfrentando, para poder identificar lo erróneo y para poder adaptarnos en forma lógica y racional a toda esta situación. Para terminar, una cuota de Samuel Butler, que es un pensador victoriano que fue futurista. Y él pensó profundamente en el futuro, en realidad. Es muy interesante en la teoría de evolución de Darwin, aunque no estoy totalmente de acuerdo con ella, pero es interesante lo que él dice, es fascinante, porque los físicos no siempre están viendo los principios subyacentes, pero Butler dice que todo el progreso se deriva del deseo ineludible de cada organismo de ir más allá de sus propios medios, lo cual encuentro que es fantástico, porque la verdad, por ejemplo, en cuanto a la finanza, uno siempre gasta más de lo que tiene, por ejemplo. Por lo tanto, este gran desafío que estamos enfrentando, la humanidad tiene que manejar este deseo de progreso. Tenemos que manejar con nuestros propios medios, tenemos que hacerlo en forma justa, voluntaria y en forma global. Y quizás porque nuestro intelecto, quizás porque nuestra capacidad de pensamiento nos va a permitir hacerlo así, y espero que sea así. Si pensamos en lo que dice Butler, dice algo que es muy profundo, de acuerdo a la naturaleza humana, que comenta sobre la naturaleza humana, sobre la biología, el avance de la biología. Y es tan así que los desafíos no significan solamente superar nuestra propia naturaleza, sino que los principios básicos de la forma como nosotros evolucionamos. Por lo tanto, si nosotros miramos un libro y no sabemos si lo que se ha escrito en las últimas páginas, en 15, 20 años, ¿cuáles van a ser estas palabras? Puede ser una historia exitosa, puede ser una mirada hacia atrás con satisfacción, o puede ser una mirada colectiva del problema con resolución, o con una mejor posibilidad de solución, o puede ser noticias malas. En realidad, quizás puede ser una civilización en la cual ha habido estancamiento, pero una cosa que estoy seguro, que estas palabras, para que sean apropiadas y para que nuestros niños y nietos puedan crecer en conjunto, tenemos que escribirlas en conjunto. Mi mensaje es, ¿cuál es el futuro que queremos? Pero depende de nosotros entonces, ¿cuál es el futuro que queramos? Gracias. Ahí estaba esa exposición de Chris Rapley de 2016 vinculada a los cambios climáticos y que se hacen latentes en el día de hoy. Les recordamos que estamos revisando lo que han sido las exposiciones de distintos científicos que han visitado Congreso Futuro desde el año 2011. Este evento que nació desde la Comisión Desafíos del Futuro, una instancia legislativa que está presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goiche, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma. Hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Volvemos con más de los desafíos que nos presenta el siglo XXI. Uno de los temas más fascinantes es la astronomía. ¿Existirá vida allá afuera? ¿Podremos habitar otros planetas? ¿Qué ocurre con las otras galaxias? Bueno, todo eso y más nos ha dado Congreso Futuro.
Tuvimos a una doctora en astronomía, Katrin Cesarsky, quien participó en Congreso Futuro en el año 2011 y también en el año 2019. Ella fue la primera mujer presidenta de la Unión Astronómica Universal, desde donde se impulsó el Año Internacional de la Astronomía. Ella participó en el año 2019 en Congreso Futuro y habló de la evolución de las galaxias y nos comentó que en el año 2021, es decir, el próximo, se pondrá en marcha la construcción del mayor radiotelescopio del mundo. Veamos qué nos dijo Katrin Cesarsky en el 2019 sobre la evolución de las galaxias. Aquí está. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y en este corto cuarto de hora voy a tratar de mostrarles cómo es la vida de los astrónomos y cómo tratamos de resolver los problemas y de entender cómo funciona el universo. Lo primero que les muestro es el famoso telescopio VLT, Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Austral, ESO. Este telescopio en realidad no es un telescopio como ven, pero 4 telescopios de 8 metros que funcionan por separado y que están en el Monte Paranal, en el desierto de Atacama. Así que Chile nos ha traído el mejor cielo del mundo para poder hacer extraordinarias observaciones. Yo tuve la suerte de dirigir este observatorio entre 1999 y 2007 y no solamente, evidentemente, el VLT, pero todos los observatorios de la ESO, y estoy, por consiguiente, muy apegada y muy agradecida a Chile. En 1999 se inauguró el primero de estos telescopios y una de las primeras imágenes que se ha mostrado es esta imagen de una galaxia espiral. Así que esto es una galaxia espiral, tiene el centro, tiene brazos y a lo largo de los brazos ven puntos brillantes y estos son estrellas de alta masa que son muchísimo más luminosas que las demás. Son estrellas de masa 5, 6 o más veces superiores a la del Sol. Nosotros vivimos en una galaxia, seguramente todos lo saben, que es la Vía Láctea y que se parece mucho a este tipo de galaxia. Vivimos más o menos aquí, como ven, en ningún lugar privilegiado. Y nuestra Vía Láctea tiene más o menos 250.000 millones de estrellas y además de estrellas tiene un 10% de masa con respecto a las estrellas repartida en gas. Este gas es esencialmente hidrógeno y está colocado ahí entre las estrellas, pero más en los brazos espirales. Y el gas no está completamente puro, no es solamente el hidrógeno, sino que tiene granitos de polvo, que están hechos de materiales como silicio, carbono, materiales que no estaban en el principio del universo y que fueron creados, cocinados en el centro de las estrellas y luego largados al medio interestelar. El polvo interestelar es algo que se puede ver fácilmente. Aquí les muestro nuestra Vía Láctea. Ustedes nunca la ven así porque esto es tomando lo que se ve desde todo el mundo, así que es la franja completa. Ustedes ven un pedazo. Pero seguramente con los lindos cielos que hay en Chile, todos ustedes la habrán visto alguna vez y vieron de que hay zonas en las cuales parece que no hay nada. Y no es que no hay nada, es que hay nubes de polvo, nubes de gas y polvo, y el polvo absorbe la luz visible. Estamos mirando con la luz visible, la luz a la cual nuestros ojos son sensibles, y vemos eso. Aquí les muestro una galaxia exterior que se llama la galaxia Sombrero, y no solamente en español, se llama en francés la galaxia Sombrero, y en Estados Unidos se dice la galaxia Sombrero. Todo el mundo la denomina así, y como ven, cómo se la ve por el canto así, y como el gas con su polvo está más bien en el plano de la galaxia, entonces se ve realmente una gran franja oscura que muestra que hay polvo todo por ahí. El gas está repartido de manera muy inhomogénea y existen unas grandes nubes donde es particularmente densa.
Y ahí las atracciones gravitacionales, las distintas partes del gas entre ellas, hacen que la materia se junte y termina formando estrellas. Y así se forman las estrellas. Y se forman generalmente estrellas de masas distintas, y las más masivas son de lejos las más brillantes, como les dije antes, y viven muy poco, así que solamente se ven en zonas donde todavía se están formando estrellas, como el caso aquí. Así que aquí ustedes ven estrellas muy brillantes creando una nebulosa luminosa alrededor, pero al mismo tiempo ven zonas muy oscuras, y no quiere decir que no hay estrellas adentro, quiere decir que hay tanto polvo que no ven a las estrellas que están adentro. Me equivoqué, perdón. Acá les muestro una nubecita muchísimo más chica, se llama un glóbulo oscuro, y todavía está en equilibrio, pero se está preparando a que todo el gas caiga, y cuando caiga esto va a formar una estrella del tipo del Sol. Pero es muy frustrante, ¿no? No vemos nada dentro. Nosotros queremos saber lo que está pasando. ¿Y cómo podemos hacer? Y para eso tenemos que cambiar la longitud de onda. Hay longitudes de onda, luz invisible para nosotros, pero que podemos observar con nuestros instrumentos, que son capaces de penetrar y de pasar a través de estas nubes de gas y polvo. O sea que si miro este glóbulo y me voy al infrarrojo, o sea, longitud de onda un poquito más larga, más allá del visible, entonces veo a través de ella todas las estrellas que están atrás. Parecía vacío porque simplemente no las podía ver. Si me voy un poco más allá en longitud de onda, hacia las ondas milimétricas, entonces se ve que el gas que está ahí adentro brilla en esa longitud de onda y se ve como brilla. Así que para observar lo que pasa, todo esto que es invisible para los ojos y para los telescopios ópticos, hay que ir a buscarlo en otra longitud de onda, y aquí en particular hablaré de infrarrojo y más allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una estrella emite luz visible o luz ultravioleta. Esa luz visible se encuentra con un grano de polvo y el grano absorbe esta luz. Pero el grano no puede estar ahí absorbiendo y que se va a poner gordo y energético. No, eso no quiere. Entonces el grano se va a desembarazar de toda esta energía que recibió, mandándola a la longitud de onda que responde a su temperatura. El grano está mucho más frío que la estrella emite en el visible y los granos emiten en el infrarrojo. Así que toda la energía que mandó la estrella, una parte por ahí saldrá en luz visible y todo el resto lo vamos a reencontrar en luz infrarroja. Así que volvamos a las galaxias. Si ahora miramos una galaxia en su conjunto, ¿qué es lo que pasa? Una galaxia tendría la emisión de vida de las estrellas, que directamente es en el visible y en el infrarrojo, es esta cosa azul que ven ahí arriba, pero toda una parte es absorbida por los granos, así que nosotros no la vamos a ver ahí, pero la vamos a ver salir en el infrarrojo. Es la curva anaranjada que mostré aquí. Si hay pocos granos y poco polvo, casi todo estará acá. Si hay muchísimo polvo, casi todo estará en el infrarrojo. Así que todo eso depende de cómo se están formando estrellas y dónde. Y en una galaxia, si uno le hace la imagen en el infrarrojo, ahí se ven todas las estrellas en formación, inclusive si están adentro de nubes de polvo, así que se ve todavía mucho más espiral. La luz infrarroja no penetra fácilmente a través de la atmósfera, así que es mucho mejor ir a observarla desde el espacio con satélites. El primer satélite infrarrojo fue lanzado en 1983, se llamaba IRAS, y observó todo el cielo, pero quedándose poco tiempo en cada lugar, o sea que solamente pudo observar las zonas relativamente cercanas del universo. Y descubrió que existen galaxias, más o menos un 2% en este universo cercano, que emiten luz en el infrarrojo en cantidades mucho mayores de lo que emiten, a veces por un factor 100, que lo que emiten en el visible. Entonces se fue a estudiar cómo eran esas galaxias tan particulares y se descubrió que en general no eran galaxias como las que les mostré antes, sino eran dos galaxias que estaban en interacción. Aquí les muestro unas imágenes
de galaxias que están en interacción. Y después les voy a mostrar las distintas etapas para que lleguen a este tipo de formas complicadas. Acá tienen una en que las dos galaxias, después de interactuar, se fundieron en una sola, se llama Centaurus A, y en el centro de una tal galaxia hay un gran agujero negro. Para entender esto, los astrónomos hacemos modelos con las computadoras, poniendo un montón de estrellas y dejamos actuar, mandamos las dos galaxias, que también están rotando, y ponemos la gravedad. Y esto es lo que pasa para las estrellas de dos galaxias. Interactúan estrellas, como ven, terminan en una galaxia sola. Ahora, para la formación de estrellas, mucho más importante es mostrarle el gas. Entonces aquí tengo dos galaxias, una galaxia que se pasea tranquilamente, creyendo que no le va a pasar nada, pero miren cómo empieza a ser perturbada adentro, porque siente el efecto de marea ya, de la gravedad de la otra galaxia que se acerca. ¿Sí? Viene la otra galaxia, y aquí tienen un lindo bailecito. Y finalmente, cuando se juntan, fíjense que todo el gas cae al centro. Así que tiene un montón de gas que cae al centro y todas estas nubes chocan unas con otras y eso facilita mucho la formación de estrellas y por eso hay gran formación de estrellas en medio de una nube de polvo, en este caso, y toda esta luz sale en el infrarrojo. Si queremos ver lo que pasa más allá, lo que hay que hacer es tener más sensibilidad. Porque cuando uno es más sensible, ve fuentes que nos parecen más débiles, y no es que son más débiles, sino que están mucho más lejos. Ahora, en astronomía, cuando algo está lejos, lo vemos como era en el momento en que la luz fue lanzada. Así que nos lleva un segundo ver la luz de la Luna, o 8 minutos la del Sol, pero también podemos mirar galaxias que tienen 8.000 millones de años, y ver cómo eran en ese momento, sabiendo que el universo tiene 13,8 mil millones de años. O sea que si tenemos algo suficientemente sensible para medir estas galaxias lejanas, podemos hacer una verdadera paleontología y ver cómo han evolucionado las galaxias prácticamente sobre toda la vida del universo. El universo está en expansión, las galaxias se están alejando las unas de las otras, como serían puntos que están sobre un globo. Cada galaxia tiene la impresión que las demás se van. Y cuanto más distantes están, más rápido se alejan. Así que nosotros sabemos medir la velocidad de las galaxias y con eso le sacamos la distancia. Este es el Hubble Space Telescope, el telescopio espacial de 2,40 metros, que al estar en el espacio es todavía más sensible que otros. Y hace unos años se tomó un pedacito chiquitito del cielo, miren qué chiquito, es grande como si yo miro mi pulgar aquí con respecto a la Luna, donde no se había visto nada hasta entonces y quedándose mucho tiempo se vieron 3.000 galaxias, que nunca nadie había visto. Así que ya vemos galaxias lejanas en el visible. ¿Y cómo en el infrarrojo? Bueno, en el infrarrojo hacían falta satélites más sensibles. Hubo primero ISO, en el cual yo trabajé, esta es una cámara que yo desarrollé, y fuimos los primeros en poder detectar galaxias hasta la mitad de la edad del universo. Y lo que vimos es que había muchísimo más galaxias débiles de lo que hubiéramos predicho si la densidad siguiera la misma que la que hay en la cercanía del Sol. Y eso lo queríamos estudiar más lejos todavía y finalmente hubo otros dos grandes satélites infrarrojos, Spitzer americano en 2003, Herschel, el más importante, con un espejo de 350 centímetros en 2009. Entonces se siguió haciendo el mismo ejercicio con ISOCAM, con Spitzer y finalmente con Herschel. Así que con Herschel, en este mismo campo y muchos otros campos, se pudieron detectar todas las galaxias infrarrojas. Y como Herschel, al tener un telescopio mucho más grande, un espejo mucho más grande, era mucho más sensible, fue capaz inclusive de detectar ahí, en medio de todo este grupo de galaxias, hay una que no tenía equivalente en Hubble. O sea, es una galaxia que es muy luminosa en infrarrojo y que ni siquiera Hubble consigue ver en el óptico. Y resulta ser una galaxia que se creó cuando el universo tenía solamente 1.500.000 millones de años. O sea, realmente muy cerca del principio
del universo. Nosotros pensábamos que no podía haber temprano en el universo galaxias tan grandes y mucho menos con nubes de polvo, pero no, sí las hay. Nuestra galaxia crea más o menos una estrella tipo Sol cada año. Esta galaxia crea una estrella tipo Sol cada 4 horas. Así que con eso uno puede ver cómo evolucionó la velocidad de Flash, hacer la historia de la formación de estrellas, y se puede ver que si uno solamente pudiera mirar en el visible, tendría la impresión que aumentó y disminuyó ya después de más o menos 1/3 de la vida del universo. Pero si uno ahora lo hace con la parte invisible, con el infrarrojo, ve que hubo una formación de estrellas muchísimo más grande en etapas mucho más tardías, hasta más o menos la mitad de la edad del universo. Así que ahora podemos entender todo eso. Después también hemos descubierto, teniendo muchas observaciones de galaxias, de que finalmente estas galaxias lejanas, muy brillantes en el infrarrojo, no son todas galaxias que están teniendo colisiones. Si bien los choques de galaxias eran más frecuentes en el futuro, porque debido a la expansión del universo antes estaban más cerca, también en esa época tenían más gas, lo cual les era más fácil que hagan estrellas, y sobre todo les caía más gas del medio intergaláctico. Eso es lo que muestra este dibujito. Todavía quedaba gas entre las galaxias que iba lloviendo así sobre las galaxias y facilitando la formación de estrellas. Ahora, si queremos detalles de cómo son estas galaxias, entonces necesitamos algo que tenga mejor resolución espacial, y para eso se ha construido ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, a 5 milímetros de altura, en el llano de Chajantor, también en el desierto de Atacama, cerca de San Pedro. Y acá son 66 antenas, esto ya es más como radioastronomía, y permite ver los detalles. Por ejemplo, una galaxia para Herschel, como ven, es una manchita así. En cambio, ALMA es capaz de hacer un mapa. Acá tenemos una galaxia, en el ultravioleta se veía así, y esto es lo que ve ALMA. Y antes uno creía que esto era la galaxia, pero esto tiene muchísimo más energía que esto. La parte más importante está acá. O sea, con ALMA podemos estudiar en detalle realmente cómo son las galaxias. En el futuro, voy a decir muy rápidamente, esperamos un telescopio con un radio de 6,5 metros en un par de años, que va a poder observar en detalle estas galaxias tempranas. Se llama el JWST. La ISO está construyendo un telescopio mucho más grande, de 39 metros de diámetro, acá en Chile, también en Paranal, que va a poder estudiar los detalles de estas galaxias también. Y finalmente el proyecto del que me ocupo ahora, Square Kilometer Array, yendo a ondas más largas aún, que son las ondas de radio, y ahí puede dar un montón de datos muy complementarios que no les puedo explicar, pero simplemente les quiero decir que con todo lo que les mostré permití estudiar si el universo empezó aquí con el Big Bang y nosotros estamos aquí. Hubo todo el periodo en que se formaron las galaxias, está acá, y nosotros todo lo que les conté equivale a esta parte de la vida del universo. Pero con SKA vamos a poder estudiar el periodo justo anterior, que llamamos la era oscura, en que todavía no había ni estrellas ni galaxias, lo único que había era un montón de gas de hidrógeno, y SKA es capaz de medir este hidrógeno y de ver cómo las primeras estrellas van haciendo agujeros como burbujas, es como un queso gruyère, y poco a poco se va finalmente a ionizar todo el espacio y vamos a llegar a las galaxias que les mostré antes. Muchas gracias. Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes conocen amigos o tienen familiares que sufren de enfermedades neurológicas, neurodegenerativas o enfermedades mentales. Estoy hablando del Alzheimer, de la depresión, epilepsia, Parkinson, autismo, retraso mental, esquizofrenia. Y saben muy bien, a pesar de los esfuerzos heroicos de los neurólogos y de los psiquiatras, que estas enfermedades en general no tienen cura. La razón por la que no tienen cura es porque la medicina no entiende todavía cómo funciona el cerebro. Son enfermedades cerebrales.
se generan en el cerebro y para poder arreglar el problema tenemos que entender cómo funciona el sistema. La razón por la cual no entendemos todavía cómo funciona el cerebro, a pesar de que llevamos más de un siglo los neurobiólogos y los neuroclínicos estudiándolo en una red que se extiende por el espacio y por el tiempo, en las que tratamos a los investigadores que se han muerto como si estuviesen a nuestro lado y escribimos artículos para los que vienen después, a pesar del esfuerzo común de miles de personas, todavía no entendemos cómo funciona el cerebro. Y la razón es que llevamos un siglo estudiando el cerebro de neurona en neurona. Registramos la actividad de una neurona en un animal de experimentación o en un paciente para correlacionarla con el comportamiento del animal o con el estado del paciente. Pero el cerebro tiene miles de millones de neuronas. El cerebro humano se calcula que tiene casi 100.000 millones de neuronas. Y imagínense entender un sistema de tantos elementos estudiando el cerebro de neurona en neurona. Es un poco como intentar ver una pantalla de televisión si solo miras a un píxel. Por mucho que lo mires, aunque estés toda tu vida mirando ese píxel, no te enterarás de lo que ocurre. Porque la pantalla de televisión es un ejemplo de lo que llamamos en ciencia una propiedad emergente, una propiedad de un sistema de muchas partículas que se genera por la interacción entre las partículas. En este caso, interacciones, correlaciones entre píxeles en el espacio y en el tiempo y en el color. Y eso define la imagen que una vez que la capturas entiendes lo que ocurre en la televisión. El cerebro es una cosa parecida. Pensamos que está generando propiedades emergentes y que las neuronas funcionan como los píxeles de la pantalla y encendiéndose y apagándose tienen correlaciones en el espacio y en el tiempo que forman los ladrillos de la actividad mental. Y tenemos que entender eso para poder por fin entender qué le ocurre a estos pacientes con enfermedades neurológicas y mentales y poder corregir el problema y curarles. Pero es todavía más importante el desafío de entender el cerebro, porque el cerebro es el tejido que genera la mente humana. Todo lo que somos, nuestras ideas, nuestra imaginación, la percepción, los pensamientos, las emociones, está generado por la actividad de estos 100.000 millones de neuronas que tenemos en la cabeza. Entonces, entender cómo se fabrica la trama del cerebro funcional nos permitirá entender qué es la mente humana. Eso significa que nos vamos a entender a nosotros por dentro por primera vez. Va a ser un cambio fundamental en la historia de la humanidad, un nuevo renacimiento, donde entenderemos no solo el papel que tenemos en el mundo, que es lo que ocurrió en el Renacimiento, sino quiénes somos de verdad. Cuando nos comportamos, cuando pensamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo ocurre desde dentro? Entonces, para entender cómo funciona el cerebro, para poder ayudar a los pacientes y para entender quiénes somos, necesitamos ver la pantalla entera de televisión y no tenemos las técnicas para hacerlo, no tenemos los métodos. Esa es la idea que le propusimos al presidente Obama para lanzar un proyecto a larga escala científico-tecnológico para desarrollar métodos para poder registrar la actividad entera de cerebros en animales de experimentación o de partes del cerebro en un paciente. Lo que queríamos era inventar técnicas que no existen ahora. El proyecto de BRAIN, que lo lanzó el presidente Obama en el año 13 y ha sido acompañado por proyectos similares en muchos países del mundo, en China, en Japón, en Europa, en Canadá, Australia, Israel, Corea y desde septiembre también en Latinoamérica, está enfocado en desarrollar técnicas nuevas, técnicas que se llaman de neurotecnología, para leer la actividad de todas las neuronas en el cerebro y para cambiar, alterar la actividad de las neuronas del cerebro.
Porque si queremos de verdad ayudar a los pacientes, necesitamos no solo ver el problema, sino entrar ahí y arreglárselo. Y tenemos que ser capaces de cambiar la actividad para poder cambiar la película, la imagen que tenemos en la pantalla cerebral en un paciente, recomponerla y corregir el problema. Tenemos la obligación de hacer esto, porque como saben ustedes, estos pacientes nos miran a la cara todos los días y nos dicen, ayudadnos. Son una situación de urgencia y no estoy hablando de un porcentaje pequeño de la humanidad. De hecho, va en aumento según la población envejece, ¿no? Entonces, estas tecnologías y este proyecto del cerebro de Estados Unidos y de otros países están ahora en el 5º año de 15 años, empiezan a surgir. Y como le digo, son tecnologías necesarias para poder entender cómo funciona el cerebro, pero tienen los dos aspectos. Se pueden utilizar en la medicina, pero les he dicho también que el cerebro genera la mente humana. Y si podemos registrar la actividad, podremos descifrar la mente humana, los pensamientos de las personas. De hecho, es lo que necesitamos hacer para ayudar a los pacientes, entender qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces esto abre un montón de problemas éticos y sociales que son problemas en los cuales la humanidad nunca ha tenido que lidiar con ellos, porque por primera vez nos metemos dentro del tejido que genera lo que somos. Entonces un grupo de nosotros piensa que tenemos que reaccionar a este desafío que nos viene, que es imparable y que vamos a experimentarlo en la próxima década, esta que entramos ahora. Y tenemos que reaccionar de dos maneras: defendiéndonos para que estas tecnologías sean utilizadas para el bien común, para ayudar a los pacientes y no para abusar de las personas. Y los abusos, estoy hablando de abusos de lectura de actividad, significa desciframiento de actividad mental y intervención, manipulación de la actividad mental de las personas. Porque, como le digo, la neurotecnología son herramientas de leer y de escribir. Entonces, queremos atacar el problema de dos puntos de vista. Uno es defensivo y otro es ofensivo. La manera defensiva de atacar este problema es definir unos nuevos derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 define los derechos de las personas. Lo que queremos es definir los derechos de la mente de las personas, que no está protegida en esta declaración, porque nadie se había planteado en el año 48 que se podían hacer estas cosas. Y son lo que llamamos los neuroderechos, los derechos cerebrales, derecho a la intimidad mental, derecho al libre albedrío, a la capacidad de decisión, que no sea interferida desde fuera, derecho a la identidad personal, que no sea manipulada tu identidad personal desde fuera, a través de neurotecnologías que, como digo, son buenas porque las necesitamos para ayudar a los pacientes a entender el cerebro. Derecho a que haya un acceso equitativo a tecnologías de aumentación mental. El conectar el cerebro a las computadoras, a la red, a través de una interfaz cerebro-computadora, es el eje central de muchas de estas neurotecnologías. Y si estamos conectados ahora a través de los teléfonos celulares, imagínense cuando la conexión sea directa del cerebro, en vez de ir por los dedos y por los ojos, y vaya de cerebro directamente a la red. Va a ser una conexión muchísimo más fuerte. Entonces, estas tecnologías permitirán el aumento cognitivo y mental de las personas. Igual que ahora, llevando un teléfono celular, enciendes el GPS y puedes navegar una ciudad en la cual nunca has estado y te aumentas en lo que puedes hacer mentalmente, porque tienes como el GPS accesible a través de tus ojos. Pues estoy hablando de un futuro que vamos a ver en esta década, en la cual vamos a tener estos dispositivos ya conectados directamente en el cerebro, de una manera no invasiva, sin cirugía. Entonces esto es una cosa que puede aumentar al ser humano y puede ser una cosa muy positiva, pero tenemos que asegurarnos que estos aumento cognitivo esté basado en el principio de justicia. Entonces estos son los neuroderechos, es como la manera defensiva de protegerse de abusos de tecnología. La manera ofensiva de evitar que haya abusos es ir a
gente que está fabricando estas tecnologías, que son investigadores como nosotros, los neurotecnólogos, y también compañías de tecnología, como las grandes compañías de datos de Facebook, Microsoft, Apple, para que estas compañías eviten utilizar estos dispositivos o crear tecnología que esté en contra de los derechos humanos. Entonces, lo que queremos es implantar lo que llamamos un juramento tecnocrático. Igual que los médicos tomamos un juramento hipocrático cuando nos licenciamos, en el que juramos utilizar el conocimiento que hemos recibido para ayudar al prójimo, ayudar a la humanidad, los neurotecnólogos que crean neurotecnología y herramientas de inteligencia artificial tendrían que tener un juramento tecnocrático para asegurarse de una manera proactiva de que la gente que tiene la capacidad de desarrollar estos instrumentos tan potentes estén enfilados en ayudar al prójimo también, igual que los médicos. Convertir a la neurotecnología en una carrera humanística, a la inteligencia artificial, que sea parte de las profesiones en las cuales confías tú, igual que confías ir al médico, pues sabes que te va a ayudar en la medida de lo que pueda. Pues que confíes en el ingeniero de inteligencia artificial porque sabes que ha tomado un juramento tecnocrático y tiene una base ética en su formación. Entonces, queremos implantar los neuroderechos y queremos implantar el juramento tecnocrático, como digo, atacando el problema de los dos lados, ¿no? Y, de hecho, estoy aquí en Chile, entre otras cosas, por la posibilidad de que Chile sea un país pionero para implantar estas dos cosas, los neuroderechos y el juramento tecnocrático. Estamos trabajando con el Senado de la República, a través del senador Girardi, la Comisión del Futuro, y con otras gente de su país para meter neuroprotección en la Constitución, en las leyes del país, en la Constitución antigua, la Constitución moderna que viene, desde el punto de vista de derechos humanos. Y sería el primer país donde esto ocurriera, ¿no? Hablar de derechos humanos en Chile ahora surge la pregunta que me han hecho ya muchos jóvenes que han participado en las manifestaciones que conocen ustedes, de si no se respetan los derechos humanos, no respetan todos los derechos humanos, ¿por qué vamos a preocuparnos para añadir más? Y precisamente nuestra actitud es, lo que tenemos que hacer es hacerlos respetar y fortalecerlos, ampliarlos. O sea, no es el que el mundo sea imperfecto, no es una razón para tirar los derechos humanos a la basura. Al contrario, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estén todavía mejor, que estén todavía más respetados y todavía más amplios para que cubran a las personas, no solamente físicamente, sino también mentalmente. El otro trabajo que estoy haciendo en Chile tiene que ver con el juramento tecnocrático. Estoy trabajando con un grupo de pioneros dentro de la Universidad Católica aquí en Santiago para hacer un programa piloto para poder desarrollar un juramento tecnocrático que se pueda adoptar en los ingenieros, por ejemplo, de la Universidad Católica y que sepa un poco para dirimir los problemas de este tipo de... Cuando se quiere hacer una cosa nueva, pues siempre tienes que solucionar muchos problemas y si sale bien, sea un programa piloto que se pueda copiar en otras universidades, en otros países y se pueda esparcir por todo el mundo. Entonces, el doble ataque al problema que nos viene se podía intentar solucionar primero aquí. Y termino con una reflexión positiva. Algunos de ustedes pueden estar un poco asustados ante la posibilidad de que con neurotecnología alguien pueda leer su mente y alterarla sin su consentimiento. Bueno, primero, estamos precisamente nosotros en la primera fila demandando que eso no ocurra, avisándole a ustedes, avisando a la población, avisando
a los gobiernos, a los parlamentos y a los científicos en público para evitar que eso ocurra. Pero el segundo comentario que les quería hacer es que la neurotecnología va a ser una cosa buena, que va a ser un nuevo renacimiento, que nos vamos a entender por fin quiénes somos los humanos. Y el conocimiento siempre es bueno. Muchos de los traumas y dolores y conflictos que ocurren en la humanidad es por prejuicios atávicos muchas veces que nos hemos heredado de otras generaciones. Y los científicos, en la manera que podemos, les queremos quitar las telarañas para que nos podamos entender mejor entre todos. Muchas gracias. Lo hemos tenido varias veces de visita a nuestro país. Ahí estaba el español Rafael Yuste, creador del proyecto BRAIN, mapear el cerebro, y por supuesto uno de los impulsores de los neuroderechos a nivel internacional. Si quieren conocer esta y otras charlas, exposiciones de nuestros invitados, www.congresofuturo.cl, y también en las distintas plataformas en las que está Congreso Futuro. Les recuerdo que estamos transmitiendo este programa a través de las plataformas de las municipalidades de nuestro país. Estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades. Ahí podrán encontrar Congreso Futuro en tu comuna en línea, acercando la ciencia y el conocimiento a públicos más específicos. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en este especial Congreso Futuro y los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de este especial, donde la ciencia y el conocimiento se unen.